Si abre su Biblia en el capítulo 2, ahí vamos a continuar. En el capítulo 2 de la carta de Santiago, también se le conoce como Jacobo. ¿Sí? Bien, quiero compartirles este tema. Es nuestro tema número 6 de la serie Fe en Acción. Y nuestro tema es el pecado de hacer acepción de personas. Vamos a estudiar algunos versículos de este capítulo, pero antes de eso, antes de ir a leer esos versículos, déjenme hablarle un poquito acerca de Mahatma Gandhi. ¿Han escuchado de Mahatma Gandhi? Un hombre que fue abogado, político, un gran pensador, de hecho, de la India, hindú. Y él fue conocido principalmente por conducir la independencia de la India, no usando la violencia. Y este hombre escribió muchas frases, honestamente algunas de ellas muy buenas, muy acertadas. Y les quiero compartir algunas, no son muchas, algunas ideas o frases de este hombre. Él escribió esta frase: la mejor manera de encontrarse es perderse en el servicio de los demás. Otra más: no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no encuentro nada malo en el cristianismo. Pero entonces añadió: el problema está en ustedes los cristianos, pues no viven en conformidad con lo que enseña. Él dijo también: si solo tuviera que afrontar entonces el sermón de la montaña y mi propia interpretación de él, yo no vacilaría en decir: oh sí, soy cristiano. Pero en un sentido negativo puedo decirles que gran parte de lo que sucede en el cristianismo es una negación del sermón de la montaña. Otra frase de él: tenemos demasiados hombres de ciencia y muy pocos hombres de Dios. Hemos descubierto los misterios del átomo, pero hemos olvidado al mismo tiempo el sermón de la montaña. En una autobiografía se menciona que en sus días de estudiante él se impresionó mucho al leer los evangelios y él estaba pensando seriamente en bautizarse y ser miembro de una iglesia cristiana. Un domingo por la mañana, Gandhi fue a una iglesia cristiana que estaba cerca y tenía el propósito firme de hablar con el pastor al terminar el culto para hacerse cristiano, para convertirse en cristiano. Cuando acudió, le negaron la entrada y le sugirieron que fuera una iglesia para negros. Entonces Gandhi salió de aquel templo para no volver nunca más. Si también los cristianos tienen diferencias de clase, pensó, permaneceré siendo hindú y desde ahí atacaré el mal. Bueno, les acabo de dar un claro ejemplo de hacer acepción de personas. Este problema de discriminación racial o de acepción de personas por el color de piel sigue existiendo en el mundo moderno. En Estados Unidos, un país de primer mundo, este pecado sigue más vivo que nunca. Este problema de discriminación ha dado paso para que todos los países trabajen en reformas para que protejan a los seres humanos. Y bueno, en la actualidad estamos viendo todas las reformas, la inclusión que se está dando, creo que en un extremo, por lo que ya conocemos, pero el día de hoy está también en nuestros días. Pero vayamos a la carta de Santiago, que nos habla de este pecado de hacer acepción de personas dentro y fuera de la iglesia. Mire, vamos a Santiago 2:1, vamos a leer hasta el versículo 12. Así dice la palabra: hermanos míos,
que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y si nosotros hacemos acepción de personas, ya hemos transgredido también la ley. Es el ejemplo que nos está dando aquí Santiago. Versículo 12. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Este pasaje muestra una gran afinidad con esa experiencia que tuvo Mahatma Gandhi. Y Santiago, con estas palabras, está exhortando de manera muy fuerte a los hermanos para que dejen de hacer acepción de personas. El apóstol aquí está censurando todo acto de favoritismo y discriminación. ¿Qué es hacer acepción de personas? Hacer acepción de personas significa aceptar o juzgar según las apariencias y se refiere a mostrar favoritismo basándose en la posición social. El término acepción de personas en su forma más literal significa elevar el rostro, de ahí su sentido peyorativo de mostrar favoritismo hacia alguien. Las cartas que tenemos, que son varias en las Escrituras, muestran diferentes situaciones o problemas que estaban sucediendo en las iglesias, que fueron atendidos todos estos problemas sabiamente por los siervos del Señor. Y Jacobo, hermano de carne del Señor, en esta carta atendió con la sabiduría de Dios el terrible pecado de hacer acepción de personas, de favorecer a unas personas más que a otras, de tratar mejor a unas personas que a otras. ¿Ustedes creen que hacer acepción de personas sea pecado? Yo creo que lo estamos viendo ya a la luz de la palabra. Pero si todavía queremos confirmarlo, leamos el versículo 9 de Santiago 2. La palabra dice así: pero si hacéis acepción de personas, claro, no, cometéis pecado. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Vayamos al versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Otra versión traduce adecuadamente este versículo: no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Santiago aquí se dirige, si usted lo nota muy bien conmigo, de una manera muy respetuosa a Jesús. Lo llama nuestro glorioso Señor Jesucristo. Él tuvo un conflicto porque nuestro Señor Jesús creció con él, a su lado, y conoció la vida del Señor Jesús. Y si usted lee la palabra, en un versículo se menciona cómo los hermanos de Jesús no creían en él. Y bueno, para él era difícil aceptar también que Jesús era Dios, que Jesús era el Hijo de Dios. Pero aquí ya él estaba aceptando eso, él había caminado y se convirtió en un apóstol. Aquí lo vemos escribiendo esta carta como ese apóstol, como ese enviado, que es lo que significa también apóstol.
Miren, Jacobo aquí nos muestra que no es posible que exista una compatibilidad entre la fe en Cristo y el hacer acepción de personas. Mis hermanos, nuestro caminar en el Señor debe de ser sin acepción de personas, fuera, y dentro de la iglesia. En nuestra vida de fe no hay espacio para los prejuicios. Versículo 2 dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Santiago dice que a la congregación, pero esta se traduce como sinagoga, congregación, llegaron dos tipos de personas, una con anillo de oro y con ropa espléndida, y la otra con vestido andrajoso. Un hombre con anillo de oro, por el contexto cultural en aquellos tiempos, los hombres ricos se distinguían porque llevaban en todos sus dedos anillos de oro. Eso impactaba a cualquiera. Y eso era una evidencia de su gran riqueza. Es el ejemplo que está poniendo aquí Santiago, que entró un hombre así con todos sus dedos llenos de anillos de oro, mostrando su gran riqueza. Y también entra un pobre con vestido andrajoso. Este hombre rico vestía con ropa espléndida, era ropa muy buena y fina. Ahora, pregunta: ¿es pecado ser rico y vestir ropa fina, de buena calidad? Mire, responden muy bien. El otro hombre llegó con ropa sucia y muy desgastada. Ahora, ¿será pecado ser pobre o vestir de manera muy sencilla? Tampoco lo es. Tampoco lo es. El pecado es hacer acepción de personas, tratar mejor a una persona que a otra, como lo vamos a ver en los siguientes versículos. En el versículo 3 y versículo 4. Hace algunos años, no quiero decir muchos años, pero recuerdo algo que sucedió en la otra iglesia, y donde tú puedes, no sé si sea correcto decir sentir cómo Dios te habla, pero tú sabes que es el Señor el que te está hablando. Y era una reunión así como la de hoy, no recuerdo si era en la semana o el domingo. Yo estaba sentado, igual que ustedes, recibiendo la palabra, y entró precisamente un hombre muy sucio, oliendo muy mal, y se sentó al lado de mí. Y realmente olía mal. Yo pensé en moverme del lugar, pero en ese momento Dios me habló y me dijo: tú olías igual, estabas igual en tu pecado. Y me quedé ahí a un lado de ese hombre, ¿no? Porque a veces una actitud de ese tipo puede provocar que la persona se vaya de la iglesia, ¿está bien? Hace también algún tiempo supe también de una situación aquí en la iglesia, ¿no? Que da mucha tristeza, porque resulta que en una reunión, no voy a dar más detalles, pero en una reunión estaba cierta persona sentada acá llegó a sentarse, llegó un poco tarde, llegó a sentarse con unas personas. Pues las personas se levantaron y se fueron al otro lado. Qué tristeza, ¿no? Esas personas de las que se mueven, o sea, que se van a otro lado porque no quiero saber nada contigo, ¿verdad? O me caes mal, o no sé. Es algo muy, muy feo, hermanos, muy feo. No lo hagamos, no lo hagamos.
Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, ven para acá. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. En otra traducción se dice, siéntate en el piso. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Al rico se le dice, siéntate tú aquí en un buen lugar, en un sitio de honor, adelante, mientras que se desprecia al pobre y se le dice, estate tú ahí en pie, como si fuera un esclavo. ¿Alcanza a ver el favoritismo con el rico y el maltrato con el pobre? Esto es hacer acepción de personas. Quienes hacen tales distinciones demuestran ser jueces con malos pensamientos. Por eso el versículo 5 dice, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago aquí emplea la palabra elección para declarar que los cristianos pobres ocupan un lugar especial en el plan salvífico de Dios. Son ricos en sentido eterno, porque son herederos del reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de tales, el Señor Jesús dijo, es el reino de los cielos. Versículo 6 dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Pregunta Santiago. Jacobo insta a sus lectores a preguntarse ¿por qué honran a los ricos cuando son los incrédulos ricos del mundo los que blasfeman el nombre de Cristo? Además, los ricos oprimían, explotaban y robaban a los pobres sus tierras y posesiones. Os arrastran a los tribunales, dice aquí este versículo. Como se menciona a menudo en el Antiguo Testamento, y lo podemos confirmar en varios libros, sobre todo el Antiguo Testamento, en Amós, en Habacuc y en Malaquías, los ricos solían aprovecharse del sistema judicial para robar a los pobres. De hecho, esta situación fue el principal objetivo de las revueltas de Galilea que condujeron a la guerra de los años 66 al 70 después de Cristo. Versículo 8 dice así: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. La ley real, ¿a qué se refiere? Se refiere a la ley perteneciente al rey. Aquí la ley de Dios apunta al mandamiento de Levítico 19:18, que está vinculado con el mandamiento de Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este mandamiento que dio el Señor fue como culminación de las normas del reino sobre la conducta ética. Por ejemplo, si leemos Levítico 19:18, miren, ya desde el Antiguo Testamento ya el Señor nos daba este mandamiento. Si quieren leerlo conmigo. Dice la palabra: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Ahora, si vamos al versículo 9, vayan conmigo rápidamente aquí de Santiago. Dice así la palabra: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Dios en su ley había establecido que no hiciéramos acepción de personas. Eso también lo podemos confirmar en Levítico 19:15, que dice así la palabra: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande,
con justicia juzgarás a tu prójimo. Mis hermanos, la acepción de personas es la antítesis del mandamiento del amor. Mostrar favoritismo hacia los ricos infringe los mandamientos del Antiguo Testamento de tratar al pobre con equidad, y es una transgresión grave también de la ley de Dios. Por eso el apóstol Santiago sigue escribiendo lo siguiente en el versículo 11: porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Dado que hacer acepción de personas es pecado, entonces nos hace transgresores de toda la ley. Y la ley se consideraba un todo independiente, y cualquier infracción significaba haber transgredido la ley en su conjunto. Jesús dijo que ni una jota o tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, el favoritismo hace a la persona culpable. Y este verbo, o mejor dicho, esta palabra culpable, en el griego, enojos, así se escribe, es un término legal que significa responsable o merecedor de castigo ante el tribunal de Dios. Entonces, es un pecado grave, ¿no? Como todos los pecados, hacer acepción de personas. Mis hermanos, el favoritismo y la discriminación son infracciones de la ley del amor del reino. Ahora bien, sin temor a errar, creo que todos nosotros hemos cometido este pecado consciente o inconscientemente. Mire, Pedro, inconscientemente voy a decirlo, hizo acepción de personas. Dios le mostró una visión. Le mostró muchos animales, limpios, otros impuros. Y el Señor le dijo: Pedro, mata y come. No voy a comer, le dijo Pedro. 3 veces le dijo el Señor: mata y come, porque también ya se le estaba revelando de manera paralela a Cornelio, un gentil. Y Dios le quería dar una gran enseñanza acerca de esto. Mata y come, no voy a comer, jamás voy a comer algo inmundo, porque estaba establecido también en la ley. No llames inmundo lo que ya limpié, Pedro, mata y come. 3 veces el Señor le dijo. 3 veces escuchó esa voz divina. Y Dios le estaba enseñando a Pedro a no llamar inmundo a quienes no cumplían aquellas obligaciones de la ley. Lo estaba mandando para que le predicara el evangelio a Cornelio, a quien Pedro consideraba alguien indigno de Dios. Dios le estaba enseñando a Pedro que lo importante para él no son los aspectos externos, sino las realidades espirituales internas. La lección tuvo que ser repetida 3 veces debido a que él estaba muy arraigado a las tradiciones judías. Ya estando con Cornelio y los suyos, Pedro les dijo las siguientes palabras, Hechos 10:28, les leo, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. En el versículo 34 dice así la palabra: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esta es la primera vez que Pedro le predica a un auditorio formado por gentiles. Las primeras palabras de su discurso son de vital importancia para superar todo tipo de discriminación entre personas, derribando cualquier prejuicio social, racial o religioso. El cristianismo entiende que Dios no hace acepción o discriminación entre personas. El Señor no hace acepción de personas, como también dice Deuteronomio 10:17, que dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Todo prejuicio arraigado por la tradición en la mente de Pedro desapareció para dar paso a una nueva forma de pensamiento. Dios salva no solo a los judíos o a quienes abrazan su religión, sino a todos los hombres en todos los lugares, sin importar su condición personal o nacional.
siempre y cuando se arrepientan de sus pecados. La nueva comprensión de Pedro es definitiva. Dios no excluye a nadie en cualquier nación de la tierra. Él está dispuesto a aceptar a todos los que crean en Él. Hermanos, la aceptación que Dios hace de los hombres no está fundada en la práctica religiosa o en su condición personal o nacional, sino en la orientación de respeto y reverencia hacia Dios. Todos los hombres estamos en el mismo plano de igualdad delante de Dios, ya que nadie tiene un mérito personal por el que podamos ser aceptados por Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios no es racista, no es machista, no es legalista. Él no discrimina a nadie. Ahí en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesús abrió sus brazos a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, entiéndase, a la suma total de todas las personas, de todos los países, de todos los tiempos, aunque algunos interpretan de manera diferente este versículo. Bueno, Cristo murió por todos en la cruz del Calvario, mostrando su amor hacia nosotros. Blancos, morenos, africanos, asiáticos, pobres, millonarios. Él no hace acepción de personas. Yo voy a morir únicamente por aquellos que tienen ojos de color verde. Pues ya estaríamos fritos nosotros. No, el Señor no hace acepción de personas. La frase acepción de personas tiene que ver con la palabra hacer distinciones, que aparece en esta carta de Santiago. No hacer distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces por malos pensamientos. La palabra distinciones tiene la palabra griega diacrino, que tiene varios significados, entre los cuales se encuentran discriminar. Hermanos, repito aquí, vuelvo y repito, Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritismos, tampoco tiene favoritos, tampoco discrimina a nadie. No tiene favoritos, no tiene hijos favoritos. Esto también lo podemos comprobar a través del ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Rey y Salvador. Un hombre que les he comentado un poquito de su historia, un hombre sencillo. Él era un hombre pobre. Sus padres fueron pobres. Y nuestro Señor Jesucristo nunca hizo acepción de personas. Él escogió a los pescadores para que fueran parte del grupo de los apóstoles. Estaba también un cobrador de impuestos que lo rechazaban precisamente por eso. Vemos en todos los encuentros que él tuvo con las mujeres, que en aquel tiempo hubo. ¿Por qué creen que en los evangelios muchas veces se dice, cuando se habla de los milagros, de la multiplicación de los panes y de los peces, que dice 5,000 hombres, nunca se dice mujeres? Porque tenían ese concepto muy arraigado en el corazón. Había ese machismo también. Entonces, cuando también los apóstoles vieron a Jesús hablando con una mujer y además samaritana, eso era una revolución en aquellos tiempos. Pero el Señor nunca hizo acepción de personas. De hecho, lo llamaron amigo de pecadores, porque se juntaba pues con las personas, con todas las personas, con pescadores, con campesinos, con gente sencilla, también con la gente que tenía dinero. Nicodemo, habló con Nicodemo, habló con José de Arimatea, o sea, tuvo relación con todos el Señor Jesús. Nunca dijo, a ver, tú no, ni te me acerques, tú no. Tenemos que aprender mucho de nuestro Señor Jesús. Los religiosos de su época lo criticaban fuertemente porque se juntaba, repito, con publicanos y pecadores. Les leo algunos versículos nada más. Mateo 9, versículo 9 al 11.
Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, aquí muchos publicanos, amigos de Mateo, y pecadores que habían venido, se sentaban juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con quién? Con los publicanos y pecadores. Los mismos discípulos se sorprendieron, como les dije, de que Jesús hablara con una mujer samaritana. Juan 4:27 dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Hermanos, nuestro Señor Jesús no discriminó a nada. Él se acercaba a pescadores, los llamó para que los sirviera. Él trató también con gente que tenía mucho dinero, como ese joven rico que no quiso seguirlo. No discriminó tampoco a Zaqueo por ser un hombre bajito de estatura, y así podemos continuar. Dios no hace excepción de personas y tenemos que guardar nuestro corazón de todo esto, de no caer en ese pecado tan feo. Déjenme comentarle aquí algo rápido. Pues ya un tiempo que nosotros llevamos como pastores, vemos algunas situaciones y pues el Señor nos enseña, nos da también sabiduría. Pero mire, resulta que en ocasiones puede existir el caso, no solo aquí en otras iglesias, en donde hay cierto favoritismo entre los hermanos, empatía, que se cae mejor también, pero nosotros tenemos que convivir con todos, no hacer acepción de personas, porque en ocasiones hay cristianos que inclusive se juntan con los cristianos que les caen mejor, les caen bien, y la relación la llevan hasta afuera. Y yo no digo que esté mal, pero quiero que me entienda. Se empiezan a formar grupitos, ¿sí? Por acá hay un grupito y por allá hay otro grupito. Porque bueno, el grupito de acá no se habla con el de acá, ¿verdad? Y bueno, forman sus grupitos, a veces la pasan ahí en la noche, se unen hablando la palabra, no sé, ¿verdad? A mí me tocaba a veces estar en algunas reuniones, o no me han invitado tampoco, por algo. No lo digo porque está sucediendo aquí, sino porque es un ejemplo que les quiero dar, que pudo suceder, que puede suceder, o que también está sucediendo en otros lugares. Entonces, en alguna ocasión se acercó un hermano y me dijo: oiga, pastor, que es pecado reunirse con los hermanos y convivir. Digo, no, qué bueno que tienes la oportunidad, siempre y cuando el hermano pues te invite a la casa y no llegues de repente y se pongan de acuerdo, ¿no? Pero le digo, hermano, así como convives con ese hermano, tienes que convivir también con los demás hermanos, para que no hagas acepción de personas. Le digo, porque normalmente tú te juntas con estas personas, con estos hermanos. Y yo le dije: ¿sabías que un hermano estaba casi muriendo y ni siquiera te diste cuenta? Es que es con todos, hermano. Le digo, es que no podemos hacer acepción de personas. O sea, por acá sí, y los otros hermanos, o sea, ni siquiera te das cuenta de lo que está pasando con él. O sea, ¿por qué no fuiste a su casa a visitarlo? Ni siquiera te diste cuenta de que un hermano estaba muriendo, ni siquiera te diste cuenta. No hagamos acepción de personas, hermanos. Este pecado no solo es propio del mundo, sino que se infiltra dentro de las iglesias, como ya lo estamos viendo en el pasaje de Santiago. Y tenemos un buen ejemplo en nuestro Señor Jesucristo, que nunca hizo acepción de personas. Nunca lo haga, nunca lo haga. Y
Yo no sé si usted ha pasado por eso, porque igual se ha sentido así, ¿verdad? Dentro de la iglesia, que algunos hermanos como que lo rechazan, como que no quieren estar con usted. No guarde nada en su corazón. Yo creo que cuando una persona comete este pecado, solamente habla de su condición espiritual, cómo está su corazón. Y obviamente es que no está bien, y menos delante del Señor. Yo les invito a que podamos, con un solo cuerpo, todos orar unos por otros, nunca hacer este pecado, nunca cometerlo, porque ¿cómo se siente? Se siente muy mal. Yo creo que es algo que duele bastante y le pasó nada más en el ejemplo que les di al inicio de Mahatma Gandhi. Yo salgo de esta iglesia cristiana y no quiero saber nada de los cristianos. Este hombre también dijo, me gusta su Cristo, no me gustan los cristianos. Cristo sí me gusta, fue un buen maestro, pero los cristianos viven de otra manera. Y si se hubiera convertido al Señor este hombre, solo porque alguien le dijo, vete a una iglesia de negros. Y bueno, pues no sabemos qué pasó con él, al final se le entregó su vida al Señor, pero qué mal testimonio damos cuando hacemos ese tipo de cosas dentro de la iglesia. Nunca hagamos acepción de personas, porque el Señor no lo hace. Hay muchos versículos en donde se habla que el Señor no hace acepción de personas, como ya lo hemos visto en Hechos, también en el Antiguo Testamento. En Romanos 2:11 también dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. En Gálatas 2:6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron, lo que dice Gálatas 2:6. En Efesios 6:9 dice, vosotros amos hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Colosenses 3:25 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, hermanos, consideremos el consejo de la palabra que es sabio y vivamos la palabra del Señor. Yo les invito a que nos pongamos en nuestros pies para darle gracias al Señor.